Como vimos en otro bloque del programa, hay 417 leyes de las 2000 que sancionó la dictadura 76-83 que están en vigencia, 417 leyes en vigencia. Hemos visto ya algunas y ahora vamos a analizar otras tres leyes. Que parecieran como de menor envergadura, pero le han sido muy útiles a determinados gobiernos para hacer buenos negocios. Una de esas leyes es la de venta directa de inmuebles de dominio privado del Estado. Esta ley habilita al Estado a vender inmuebles que ellos consideren que es necesario vender. Se puede vender de manera como venta directa, también hacer por remate público, puede vender los estados y también pueden vender las entidades autárquicas. Faculta a las empresas y a las sociedades estatales también a vender. Durante el año 2017, en el gobierno de Macri, se vendieron una cantidad impresionante de inmuebles de dominio privado del Estado. Por ejemplo, 50 hectáreas en Puerto Madero, residencias de embajadores en el exterior, 92.000 terrenos del ejército, todo ello destinado a beneficiar a las empresas inmobiliarias. En el último periodo, en los últimos días de su gobierno, Macri le cedió a Larreta 100 inmuebles. Apareció en el año 2017 como consecuencia, supongo yo, de estos abusos, un proyecto de ley que presentó Máximo Kirchner para reformar la ley de venta de inmuebles, que fue sancionada durante la dictadura, por lo tanto tiene todos los vicios que tienen estas leyes, pero por supuesto que no fue tratado. En marzo del 2021, se hizo lugar a una medida cautelar frenando la venta de 8 inmuebles en Buenos Aires. Vamos a ver ahora un video que me pareció muy interesante porque el noticioso del canal oficial de Deutsche Welle, o sea, el canal alemán, se refiere a la venta de los inmuebles y a los negocios inmobiliarios en la Argentina. El domingo va a protestar contra el exclusivo emprendimiento inmobiliario en un sector de Costa Salguero en Buenos Aires. El abogado Jonathan Valdivieso es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las ONGs que se oponen al nuevo proyecto que cambiará la fisonomía de la capital argentina, la construcción de edificios de viviendas y oficinas de lujo de 10 pisos en la costa del Río de la Plata. Hasta ahora, estos terrenos están concesionados a un complejo ferial, un centro de golf y otro de fútbol. Esto va a generar una profundización de la desconexión de la ciudad con su río, una ciudad que tiene crisis habitacional y tiene crisis ambiental. Por lo tanto, tenemos un mandato de la planificación de la ciudad de incrementar los espacios verdes de la ciudad, de incrementar los corredores de biodiversidad y de destinar la tierra pública para viviendas sociales y no para negocios inmobiliarios. El proyecto, que generó polémica, es impulsado por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que aspira a convertirse en líder de la oposición en Argentina. Pero este festival de venta de inmuebles de dominio privado del Estado no ha sido patrimonio exclusivo de la Nación ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En nuestra provincia de Córdoba, en el año 2010 aproximadamente, se vendieron la mayoría de los inmuebles que eran de propiedad del Banco Provincia de Córdoba y también los inmuebles a donde funcionaban las seccionales y comisarías en la ciudad de Córdoba. Esto lo realizó el gobierno de Hacemos por Córdoba, Unidos por Córdoba, bueno, no recuerdo cómo se llamaba en ese momento, o sea, el cordobesismo de la Sota Schiaretti.
Estos inmuebles, todos esos inmuebles eran de muchísimo valor, son de muchísimo valor porque estaban muy bien ubicados y eran muy importantes sobre todo en la ciudad de Córdoba. Respecto del Banco Provincia de Córdoba, tengo entendido que alquilan los inmuebles donde ahora están funcionando, y las seccionales y comisarías han empezado como a construir, pero inmuebles en lugares donde el valor económico de los mismos va a ser mucho menor. ¿A dónde se fue ese dinero? Vaya uno a saber. Y justamente aprovechando esta ley de venta de inmuebles de dominio del Estado, más la ley de reforma del Estado que había dictado de la Sota, bueno, hicieron, digamos, redondito y vendieron. La otra ley que está también en vigencia es la ley de expropiaciones. La ley de expropiación es una ley que, bueno, permite expropiar los inmuebles cuando un inmueble se declara de utilidad pública, y se decide. La expropiación tiene que ser específica, o sea, debe decir, vamos a expropiar tal inmueble, pero también puede ser genérica, es decir, vamos a expropiar los inmuebles que se encuentran en tal lugar sin determinar. Esto, cumpliendo algunas condiciones técnicas, se puede hacer también. Puede expropiar los estados y las entidades autárquicas, las sociedades, se pueden expropiar bienes públicos y privados. Una vez que se determina que el inmueble debe ser expropiado, se fija el monto que se debe pagar. Esto es lo más conflictivo, porque la indemnización que se fija es fijada por el Estado, no contempla nada más que el lucro, los daños, no contempla ni el lucro cesante, ni los daños personales, psicológicos, materiales. O sea, las indemnizaciones son completamente exiguas y nunca cubren la realidad. Pero uno lo debe recibir porque se determina que se va a expropiar el inmueble, le depositan el dinero y le quitan el inmueble. Y si después hay alguna diferencia, se va a juicio. Está, por ejemplo, el caso en Córdoba del Palacio Ferreira, donde se expropió, la provincia lo expropia, paga muchísimo menos de lo que vale y ya hace como 10 años que están en juicio. Y la última ley que voy a tratar, que es vigente de la dictadura, o sea, dictada durante la dictadura, es el régimen penal de menores. Esta ley fue dictada 10 años antes que se sancionara o que en la Argentina se adhiriera a la Convención de los Derechos del Niño, que está en la Constitución. O sea, es una ley totalmente inconstitucional, además de que no respeta los estándares internacionales de tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal. Le da absoluto poder al juez que interviene. El juez, la ley dice, el juez puede disponer del menor como si fuera un objeto, y considera que la situación socioeconómica del niño, o sea, si es pobre, del niño, niña, adolescente, es mucho más importante que la acción que ha cometido. Entonces, ¿qué significa esta ley? Que criminaliza la pobreza. Bueno, y esto lo vemos habitualmente en los adolescentes y el tratamiento que le da la policía y el Poder Judicial a nuestros niños y jóvenes que delinquen. Tiene que modificarse este proyecto, esta ley, con carácter urgente, porque es totalmente inconstitucional, está en contra de la Constitución. O sea que, bueno, todas estas leyes de la dictadura deben ser revisadas por nuestros legisladores. Es una vergüenza que continúen en vigencia, porque
fíjense, las que se refieren a lo patrimonial le han servido a los gobiernos inescrupulosos para enriquecerse. Y en esta otra ley que están en juego nuestros niños y adolescentes, se sirve para que se ensañen con la pobreza de estos chicos. Nos vemos el próximo programa.